Buen día. Con mis compañeros Alejandra Agudelo, Manuela Cardona, Valentina Hernández, Samir Londoño y Sebastián Arroyave, realizaremos los indicadores de gestión basados en la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga. Los indicadores de salud laboral son medidas específicas la cual informan acerca de los efectos que se presentan en la salud, brindada o derivada por las funciones y acciones a desempeñar en el trabajo. Como bien se pueden identificar en la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, las afectaciones de salud más evidenciadas son del túnel del carpo, escoliosis, entre otras patologías que algunos trabajadores presentan. Por tal motivo, los indicadores, al ser una herramienta de alerta y hacer un diagnóstico de salud, nos indican cuándo debemos actuar para prevenir sucesos con consecuencias peores, evaluando los lugares de trabajo, la efectividad de los programas e intervención y partidas a medir el progreso de salud en los trabajadores. Con lo dicho anteriormente, sabemos que el indicador es el encargado de detectar precozmente los problemas en los lugares de trabajo y lo que puede ocasionar daños a la salud del trabajador. Ahora seguimos con los componentes y atributos de los indicadores para la vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajador. Entonces, comenzamos, son tres tipos, tres componentes, de los cuales se desglosan el primero, que son los indicadores de condiciones de base. Son aquellos que dan la caracterización de la empresa y ayudan a medir de manera individual o colectiva, como lo son los indicadores de sexo, edad, actividades con riesgo, contratación, tiempo parcial o contratación de trabajadores ajenos a la empresa. Con estos indicadores nos damos un conocimiento acerca de el personal que tenemos en la empresa laborando. Seguimos con el indicador de los determinantes de riesgo laboral. Estos indicadores son los que determinan los factores de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en su entorno de trabajo, donde están los indicadores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y condiciones de seguridad. Por último, el indicador de efectos de la salud, son los encargados de todo lo relacionado con los daños hacia el trabajador, ya sea por accidentes de trabajo o enfermedad laboral, que son ocasionados por la labor que ellos realizan dentro de la empresa. Criterios de un buen indicador. Un indicador o un conjunto de indicadores de la salud deben cumplir con una serie de criterios o requisitos para ser útiles. Estos criterios corresponden al propio indicador del problema de la salud laboral y de la fuente de datos, como validez, objetividad, sensibilidad, especificidad. Validez. Capacidad del indicador para describir con precisión y fiabilidad los problemas que se quieren medir. Objetividad. Capacidad del indicador para proporcionar el mismo resultado aunque se utilice en diferentes momentos y lugares. Sensibilidad. Capacidad del indicador para reaccionar rápidamente a los cambios y el problema de la salud de interés. Especificidad. Capacidad del indicador en reflejar los cambios solamente en el proceso de interés. Con base a lo expuesto anteriormente por mis compañeros, se puede decir que para determinar un indicador siempre se debe tener en cuenta el problema raíz. Además de eso, se debe identificar cuáles son las necesidades o problemáticas presentes en la organización. En este caso, la problemática se presenta en la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, donde se expone que el mayor porcentaje es entre hombres y mujeres. Las incapacidades se generan por desórdenes musculoesqueléticos o por falta de la organización de trabajo, que puede generar fatiga, estrés y entre otras patologías al nivel de enfermedades comunes. Es importante entender que cuando vamos a hallar un indicador de los determinantes de riesgo laboral, se debe identificar cuáles son las patologías más comunes. Por eso se escogieron los siguientes indicadores.
En los componentes tenemos los indicadores de condiciones de base. Este consta de factores. Entre ellos está el de las características de la empresa y de su población trabajadora, y el otro es el de prevención de riesgos laborales en la empresa. Los indicadores de las características de la empresa y de su población trabajadora son el de edad, sexo y contratación a tiempo parcial. El indicador de edad lo hallamos teniendo el número de trabajadores con más de 55 años dividiéndolo sobre el número total de trabajadores multiplicado por 100. Este es de criterio de validez, ya que describe con precisión y fiabilidad el problema que se quiere medir. El indicador de sexo lo hallamos teniendo el porcentaje de hombres y mujeres en la empresa. Este también es con un criterio de validez, ya que se describe con precisión y fiabilidad el problema que se quiere medir. El indicador de contratación a tiempo parcial se halla con el número de contratos de tiempo parcial dividido sobre el número de contratos del tiempo completo. También es con criterio de validez, ya que se describe con precisión y fiabilidad el problema. En el factor de prevención de riesgos laborales en la empresa está el indicador de especificidad de la evaluación de riesgos y el de aceptación del examen de salud. Hallamos el indicador de especificidad de evaluación del riesgo teniendo el número de puestos de trabajo evaluados con métodos específicos de evaluación sobre el número de puestos de trabajo multiplicado por 100. Este es con un criterio de sensibilidad, ya que tiene la capacidad para describir rápidamente el cambio que queremos tener en el problema de salud laboral. Y está el indicador de aceptación del examen de salud, que se halla con el número de trabajadores que acuden a exámenes de salud al año, dividido sobre el número de puestos de trabajo multiplicado por 100. Se escogieron indicadores como el puesto de riesgo ergonómico evaluado, en el cual se interpreta por el número de puestos con riesgo ergonómico evaluado dividido número de puestos con riesgo ergonómico identificado por 100. O propone el indicador es en su especificidad, es entender cómo son las condiciones del puesto de trabajo, si son las medidas necesarias de acuerdo al trabajador y de acuerdo a sus medidas antropométricas, si la distancia del computador con el trabajador, el manejo del mouse y todas las actividades que esa persona realice las hace de manera adecuada, sin posturas forzosas y viciosas. Y también si el entorno laboral es bueno o desarrolla en el trabajador alguna enfermedad que pueda ocasionar patologías más adelante. Otro indicador es el de los movimientos repetitivos en extremidades superiores. Se identificó que la mayor parte del personal de planta hace labores administrativas y además operativas. Y las administrativas siempre realizan movimientos repetitivos en las partes de las extremidades superiores, manejando el mouse, digitando, entre otras funciones. Mientras los operativos, como es en el área de proyección y de obras públicas, es donde realizan las diferentes actividades de construcción y también realizan muchas actividades con movimientos repetitivos en los miembros superiores. Por este motivo se identificó este indicador en el cual se habla del número de trabajadores expuestos y los movimientos repetitivos en extremidades superiores como la muñeca y el dividido el número total de trabajadores por 100. Se identifica que este indicador permite evaluar solamente las extremidades superiores, ya que se han presentado incapacidades por enfermedades del túnel carpiano y dolores en el hombro o extremidades superiores. Por otra parte, tenemos el indicador de exposición de posturas forzadas en la columna. El indicador trata del número de trabajadores expuestos o posturas forzadas de columna dividido el número total de trabajadores por 100. Este indicador se identificó
o se relaciona debido a que las posturas que realizan o los movimientos que le realizan el trabajador al realizar sus actividades. Por tal motivo, a veces en el puesto de trabajo, como no está acorde a sus medidas, pues realizan un esfuerzo mayor para adquirir cualquier objeto o en hacer su actividad o para recurrir a cualquier otro material que sea necesario para el trabajo. También identificamos, como lo decíamos anteriormente, el sistema de vigilancia epidemiológica, también está lo psicosocial. Por eso hablamos de la carga del trabajo, carga mental percibida. Es decir, que en la mayoría de trabajos, como es al nivel administrativo y operativo, y como hay poco personal en el nivel en el área operativa, se identifica que la carga o la organización del trabajo y de sus funciones es muy alta. El indicador trata del número de trabajadores que perciben su trabajo con una carga mental elevada, dividido el número total de trabajadores por sí. Por último, seleccionamos los indicadores de efectos en la salud, los cuales se analizan o se toman de acuerdo a los datos recolectados por todas las encuestas, por todas las incapacidades registradas en el visor y permisos o reubicaciones del trabajador por condiciones o patologías que le han diagnosticado. Por eso encontramos el indicador de incidencia de sospecha por enfermedad laboral comunicadas, es decir, el número de casos de sospecha de enfermedad comunicadas en un periodo de tiempo dividido la media de trabajadores del periodo del tiempo por 10 a la 3. Quiere decir que cuántos trabajadores hay una sospecha de acuerdo a la investigación que se realizó de provenir o de desarrollar una enfermedad. Asimismo tenemos el indicador de enfermedades relacionadas con el trabajo, que es de signos y síntomas relacionados con el trabajo hallados por exámenes. Número de trabajadores con algún signo o síntoma hallado en exámenes de salud relacionados con el trabajo, dividido el total de trabajadores por 100. Es decir, que ahí se identifica y se establece la importancia de hacer los exámenes de ingreso, periódicos y de egreso, porque ahí se dan cuenta el estado de la salud del trabajador. Cuando se hacen de ingreso, se evidencia que el médico ocupacional diagnostica si hay algo en el trabajador, alguna patología o algún hallazgo. Es decir, si el trabajador necesita ejercicio o que lo manden o que tenga obesidad tipo 2 y necesite que lo manden a un programa de estilo de vida saludable, pues ya hay un hallazgo y sobre eso se tiene que trabajar. Ahí identificamos qué tipo de personas presenta un hallazgo y se realiza el indicador. Tenemos también los problemas de salud referidos relacionados con el trabajo. Quiere decir que es el número de trabajadores que refieren a algún problema de salud relacionado con el trabajo dividido el total de trabajadores por 100. Es decir, que cuando se hacen las inspecciones con el personal indicado en los puestos de trabajo, se le pregunta al trabajador si de acuerdo a sus funciones el puesto de trabajo ha ayudado a que se desarrolle alguna patología o enfermedad al realizar sus actividades laborales. Asimismo se identifica y pues se promueve y se hace la investigación ardua de que si el puesto no cumple con los estándares establecidos para que la persona pueda trabajar de manera adecuada. También tenemos los problemas de salud referidos relacionados con el trabajo, es decir, el número de trabajadores. También tenemos el indicador que es referido a la enfermedad común, número total de días de incapacidad temporal por enfermedad común dividido el número de ausencias por enfermedad común. De acuerdo a todas las incapacidades que llegan a la oficina, se pueden establecer y por medio de la alimentación del visor, del registro y radicación de las incapacidades, se puede establecer cuántas incapacidades temporales son menores a 30 días, cuáles son sus hallazgos o causas,
por qué motivo la incapacidad, y así identificar también el número de ausencia que hay en el trabajo por diferentes patologías o una en general. Entonces, para así poder identificar cuáles son las falencias y en qué aspectos hay que trabajar con el sistema de vigilancia, evidenciando pues que se presentan más desórdenes musculoesqueléticos, al igual que riesgos psicosociales pues a causa del estrés o la fatiga